Tenemos ahora les recuerdo a los que han llegado que deben registrarse, si no lo han hecho ya, para que puedan obtener su certificado que será enviado por correo electrónico. Continuamos con la profesora de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Como les comenté, las biografías estarán resumidas en la página de Activet para no detenernos y poder escuchar a los protagonistas. La doctora Ivonne Denis Rosario, quien va a estar hablándonos de rescatando la historia desde la literatura. Buenos días. Igual que Messi, cuando escucho a Yolanda, pues también pienso, ay Dios mío, tanto que tenemos que decir y hablar sobre nuestras experiencias. Quiero antes que nada hacer un disclaimer, como dirían. Primero, esta presentación que yo estoy haciendo es una presentación preparada, ¿verdad?, para este evento. No tiene otro propósito. Así que todas las fotos y todo lo que voy a mostrar aquí es solamente para que ustedes entiendan de qué es lo que estoy hablando y que puedan seguirme según mi lectura con las imágenes. Y voy a buscar ahora la presentación porque como estaba atenta a Yolanda, que no puse mi presentación aquí. Ahora. Bueno, rescatando la historia desde la literatura. Voy a ver cómo puedo leer, pasar el slide y tratar de mirarlo con ustedes. La historia es uno de los componentes primordiales que define el legado de los pueblos y sus gentes. Sea esta historia contada desde la tradición oral o escrita, es la precursora de nuestra memoria social colectiva e identidad social nacional. Perdón. En algunas instancias, los historiadores, educadores, han preferido obviar las aportaciones de algunos grupos étnicos o de personas por considerarlas irrelevantes. Sin embargo, los investigadores, como los arqueólogos, desentierran y permiten sin mezquindad el conocimiento y reconocimiento de personajes silenciados y olvidados históricamente. Nuestra sociedad está en franca lucha entre la historia oficial hegemónica y la no oficial, la historia no reconocida, esa divergente, la que habla por los que no tienen voz, la que consta registrada en los libros del Departamento de Educación y que nuestros niños y jóvenes aprenden paulatinamente. Sin embargo, cuando los estudiantes de primer año llegan a la universidad y por curiosidad preguntamos ¿qué han leído recientemente?, generamos una discusión acalorada, simple, para provocar en ellos ese pensamiento crítico y de inmediato hablamos de Pedro Albizu Campos. En muchos casos nos ha sorprendido que no saben quién es y en otros, los menos, por supuesto, hablan de su gesta por lo que escucharon de su familia. Tristemente, en vez de acercarnos al legado de importantes intelectuales puertorriqueños, los hemos colocado en el archivo incorrecto del olvido, por lo que somos los responsables de que muchas de nuestras historias dignas de quienes forjaron lo que somos no trasciendan y estas generaciones muchos desconocen. Reconocemos desde la experiencia como escritora y docente los acercamientos a la historia desde diferentes enfoques. Por ejemplo, indagar sobre artefactos históricos, arqueológicos, arquitectura, obras de arte, periódicos, entre otros. Y recientemente, un grupo de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras y yo visitamos la bóveda del Instituto de Cultura Puertorriqueña aquí en el Viejo San Juan. Y quiero hacer mención de que la persona que nos atendió está aquí presente, la señora Laura Quiñones.
En el curso sobre cultura y folclore puertorriqueño que ofrecemos, pretende hacer un acercamiento a otro tipo de archivo en el que el papel no es el objeto principal del estudio, sino que los materiales custodiados al extremo, porque los estudiantes me decían, Dios mío, ¿cómo esto lo guardan aquí como si fuera una joya de la corona? Y en efecto, así es. Son esencialmente el foco de estudio, esos materiales, y son la colección del patrimonio cultural de Puerto Rico. Los estudiantes debían escoger uno de los 60.000 objetos, por supuesto que no los tienen todos, del lugar e investigar su procedencia revisando los archivos con la ficha e identificación del mismo. Ampliar lo investigado y generar una monografía de esos efectos. No sin antes hacer una presentación oral similar a un cuento sobre su experiencia, enfocándose en ese elemento escogido. Hay una foto que quise traer de los estudiantes cuando estaban teniendo esa experiencia allí en la bóveda. Por ejemplo, uno de los estudiantes escogió una de las trompetas utilizadas en la masacre de Ponce. La voy a mostrar rapidito y la voy a quitar. Y en su presentación preliminar tuvo que explicar y narrar el trasfondo histórico de ese instrumento musical. Otra de las estudiantes se enfocó en los grilletes que utilizaban los esclavizados en Puerto Rico, no solo para discursar sobre el periodo, sino que analizar el tema de la herrería en la época. Aquí está los grilletes y también una imagen de la venta de esclavos en un periódico. En otros casos, sin embargo, prefirieron examinar los grabados de Lorenzo Amaro de Rafael Tufiño Figueroa en aras de acercarse al momento en que se vivía desde sus respectivas obras y que se recogía precisamente en la técnica de esto. Aquí está la señora Laura Quiñones mostrándole a los estudiantes los grabados con mucho cuidado y mucha atención de algunos de nuestros artistas. Igualmente, otros quedaron sorprendidos por las comparaciones que generaba el propio Osiris Delgado en su obra Amazona puertorriqueña y La dama a caballo de José Campeche. Este tipo de acercamientos y hallazgos nos remiten a la antropología social y cultural y nos permiten examinar, por otro lado, la clase social de los personajes involucrados en la pieza y su contenido. ¿Quiénes resultaban ser esos personajes involucrados? Considerando ese cuestionamiento en lo que nos concierne y retomando el argumento de los selectivos que podemos ser al momento de rescatar la historia de alguien, como escritora me inclino a relatar lo que he vivido. Por supuesto, estos personajes que han sido invisibilizados antes y todavía, tenemos la labor y la encomienda social como puertorriqueños de resaltar y dignificar su trabajo. Por ejemplo, en la visita a esta bóveda adquieren conocimiento de una artista negra que en los 1700 pintaba junto a José Campeche. El estilo, la técnica y la calidad de la pintura de él y la de ella eran similares, pero de ella no se ha escrito absolutamente nada ni se ha investigado. Su obra, que cuelga junto a algunas de las pinturas de temas religiosos de Campeche, no ha sido estudiada y nos parece, sin lugar a dudas, una historia real que podría trascender a la ficción. De repente activamos la creatividad pensando en el padre de Campeche, que era un esclavo liberto, y qué relación pudo haber tenido con esa mujer pintora negra. Así que ese instante me generó también pensar en cuánto podríamos crear desde precisamente una pieza. Por otro lado, la fotografía como memoria histórica y material de creación literaria ha sido una de nuestras preferidas. Nos remitimos, por ejemplo, a nuestro primer libro de cuentos, Capa Prieto. Hace unas semanas fuimos invitados a South Dakota State University para dar una conferencia sobre el libro. Para sorpresa nuestra, los docentes organizadores del evento, muy intrigados, querían vehementemente que les explicara los orígenes de los personajes y que los ubicara en el contexto histórico. Tenían, para nuestra sorpresa, una serie de fotografías que habían encontrado en las redes. Antes de hacer la presentación oficial, que dicho sea de paso,
vino una tormenta de nieve y no pudimos hacer y tengo que volver en septiembre. Pero bueno. Antes de hacer esa presentación, me pidieron que examinara los rostros de las personas e indicar en algunos casos si eran o no personajes inventados por mí. Lo interesante de utilizar fotografías y crear una historia detrás de la misma es que en Capa Prieto cada relato tiene un rostro corroborable. Era la primera vez que alguien nos pedía hacer una simbiosis con un personaje que el lector cree inventado y ubicarlo justo al lado de un rostro real que genuinamente existió. Aprovechamos la ocasión para sacar del baúl de recuerdos fotos familiares y darle a esos lectores un rostro que les permitiera conectarse con la vida e historia de la otredad. Eso nos lleva entonces a citar, en mi caso, un pedazo de autobiografía de Michelle Obama, que recientemente leímos y que será el puente para que puedan comprender por qué la historia de algunos resulta ser relevante para unos y para otros no. Y cómo podemos acceder a ella a través no solo de documentos, sino de la tradición oral. Y cito la página 58 de este libro que se llama Mi Historia, y que por supuesto en ese tiempo que estuve en la tormenta de nieve no terminé de leer. Cito a Michelle Obama en lo que escribe. Esta particular forma de discriminación alteró el destino de diversas generaciones de afroamericanos, entre ellos muchos hombres de mi familia, y limitó sus ingresos, sus oportunidades y a la postre sus aspiraciones. Al no incorporarse a un sindicato en Southside, no le estaba permitido trabajar de carpintero en las grandes constructoras que ofrecían un salario fijo en proyectos a largo plazo. Mi tío abuelo, Terry, el marido de Robbie, había dejado la profesión de fontanero por la misma razón y acabó siendo empleado de ferrocarril. Del lado de mi madre también estaba el tío Pete, que no había podido unirse al sindicato de taxistas y empezó a conducir un minibús sin licencia con el que recogía clientes que vivían en las zonas menos seguras del oeste de la ciudad, donde no circulaban taxis normales. Eran hombres muy inteligentes y físicamente capacitados a los que se les negó el acceso a puestos de trabajo estables y bien remunerados, lo cual les impidió a su vez comprarse una casa, mandar a sus hijos a la universidad o ahorrar para la jubilación. Sé que les dolía verse marginados. Estaban atrapados en ocupaciones para las que estaban cualificados en exceso y veían cómo los sobrepasaba la gente blanca y en ocasiones formaban a nuevos empleados que sabían que algún día podían ser sus jefes. Y en ellos creció también un ápice de resentimiento y desconfianza. Nunca sabías cómo te veían los demás. Cierro la cita. Y eso un poco también lo conecto con la compañera Yolanda cuando habla de la autopreparación. Ahí es que está. Esa es otra área donde debemos considerar reparar lo que los afrodescendientes no hemos tenido, porque el propio Estado y las propias instituciones nos impiden accesar a ciertos trabajos y ciertas posiciones. Pretendemos con ese párrafo plantear primeramente que muchas historias se repiten. En el caso de los afrodescendientes nos confirman que en las familias hay personajes que rescatan, porque han tenido unas experiencias de vida importantes y que han sido, como les mencionaba, invisibilizados. Estas personas, que quizás su historia resulta irrelevante, tienen un legado tras de sí importante. Para fortalecernos como nación y entender el alcance del racismo personal e institucional, hay que rescatar estas historias. Así pues, que la tradición oral es fundamental para rescatar los relatos que nunca fueron escritos porque a nadie le interesó escribirlos. Ese sí que es un archivo que merece atenderse, porque la vida dispondrá, como es natural, de él o de ella, y son parte también de nuestra construcción histórica y de la identidad. El mes pasado, el programa de estudios sociales adscrito al área de currículo de innovación de pedagogía del Departamento de Educación promulgó dentro de su ley de reforma educativa que se celebrara el mes de la afrodescendencia y la semana de integración racial. Nos parece un paso importante a nivel de las escuelas públicas de Puerto Rico. Sin embargo, se hace preciso que no solo sea una semana, sino que los textos escolares utilizados en los grados primarios trabajen el tema de los afrodescendientes. No como el esclavizado, sino como otro puertorriqueño, evidentemente negro, que aporta a la cultura y el desarrollo del país. Es vital e importante escribir sobre ello como lo hacen las mujeres en la cátedra de Yolanda Arroyo.
y que lo que se escriba sea estudiado y ubicado en las bibliotecas de las escuelas de Puerto Rico. Por lo que hemos utilizado la historia de nuestro antojo para rescatar y sacar del archivo lleno de polvo relatos reales y los hemos ajustado de manera ficticia para atraer a un lector y relatarle cómo otro mundo puede ser conocido para él. ¿Qué lugar ocupa un escritor, un creador en ese espacio de la historia? ¿Y cómo utiliza las fuentes primarias como puente para rescatar la vida de otros, de lugares, sucesos y documentos relevantes? Pues esa era mi propuesta en Capa Prieto y sigue siendo el trabajo que realizamos. En aquella ocasión, en el 2009, ya cumple 10 años el libro publicado, pero desde mucho antes hicimos un trabajo de investigación. Utilizamos el Archivo General y las bibliotecas de Puerto Rico para accesar los monumentos históricos de San Juan y comprender dónde está ubicado en la cárcel de la Princesa don Pedro Albizu Campos. Era importante entonces diseñar el cuento que se llama Barrotes Olvidados, porque en el relato cómo una princesa cárcel, la personifiqué, custodiaba al maestro y que a su vez recientemente, con el pasar del tiempo, esa gran cárcel La Princesa, lo que eso es simplemente un edificio gubernamental. Yo quería hacer un juego de que la princesa custodió al maestro y al fin de los años la imagen del maestro prevalece y la princesa es simplemente un edificio. Desahucio desde el Palmar. Desahucio desde el Palmar es el relato de Adolfina Villanueva, quien fue asesinada por la policía de Puerto Rico. Los periódicos de la época, en los 80, nos permitieron recrear y darle un giro diferente a la historia real. Además, tuvimos el privilegio de entrevistar a su hermana Marta y escuchar de su voz la historia completa de ese asesinato. Eso fue una experiencia inolvidable. Calle Felipe Rosario Goico. Es la historia de amor de don Felo, el tío de mi madre. Primeramente, los relatos de ella y de mi tía habían despertado el deseo de saber cómo había compuesto su ópera prima, Estando Contigo, quizás muchos de los que están aquí sepan a cuál me refiero, Madrigal, un hombre autodidacta, y cómo pudo haber sido el virtuoso de la guitarra sin siquiera haber estudiado. Así que hicimos una investigación exhaustiva de los documentos familiares, la partitura de la música de don Felo, sus composiciones, los documentos de su firma, fotografías de familia, todo. Y lo que hicimos fue crear un cuento basado en su historia. Ya llevamos un tiempo recopilando información mayor que nos ha ayudado de coleccionistas de música y estamos trabajando precisamente la biografía novelada de don Felo, utilizando recursos de otras personas que guardan, ¿no? Pura Belpré y Celestina Cordero, correspondientes a los cuentos La cucaracha y el ratón en la biblioteca y El turbante del maestro, fueron diseñados, este es don Felo tocando la guitarra, fueron diseñados en ese entonces basados en el primer cuento clásico de la cucarachita Martina y el ratón Miguel, que Belpré utilizaba con sus marionetas para captar la atención de los niños. Entrelazamos su historia como la primera bibliotecaria migrante puertorriqueña negra para darle honor a su trabajo y a su vez retomar su historia olvidada. Todos los materiales los obtuvimos del Centro de Estudios Puertorriqueños en el Monte College, que están digitalizados, hay fotos, información, cartas, todos los materiales de su vida están allí. Celestina la ubicamos en un relato que apuntaba a enaltecer como siempre al maestro Cordero. Sin embargo, la finalidad era que el lector supiera que detrás de él estaba Celestina y era desconocida por muchos. Leyendo y estudiando las imágenes del libro de Jacques Delano, fuimos con ella y nos enteramos que no solamente en esa grandiosa obra del maestro Oyer, donde aparece el maestro Cordero con los niños, sino que detrás de esa gran imagen está también el Celestina Cordero. Aprovecho, por supuesto, para agradecerle a Yolanda Arroyo, que ha seguido un poco toda esta historia de engrandecer y agradecer la continuidad de las historias de ella. También a la licenciada Sol María Albeiro, que trabajó la tesis sobre Celestina Cordero. Y voy corriendo, por eso. Regresando a las fotos, aseguramos que las historias familiares no cesan.
Mi bisabuela fue esclavizada y en su momento se convirtió en una esclava liberta. Los relatos de ella en las reuniones familiares, especialmente en Madre, eran sorprendentes. De ahí surge el cuento Ama de Leche. Incorporamos las fotos del velatorio de mi bisabuela en el relato y conectamos con aquellas mujeres como ella que amamantaban a los niños blancos cuando sus madres no podían lactarlos. Esto nos remitió a otros archivos, fotografías, pinturas de artistas de la época. Este es el velatorio de Maíta, que estaban muy atraídos con pintar a las mujeres negras lactando. Sin embargo, las historias de las amas de leche, como mi bisabuela, no eran contadas. En estos días, y con esto termino, trabajamos con otras personas como lo son Cecilia Horta, la artista negra colombiense, con una vida prolífera, y nuevamente los relatos orales de su familia y las fotos nos han permitido crear un mundo de su grandiosidad donadas precisamente al Archivo General del municipio de Carolina por la familia Castillo. Ellos generarán una obra de teatro próximamente, y es que también el teatro, tengo que mencionarlo, el teatro histórico desde Alejandro Tapia y Rivera, en nuestros días, con el trabajo también de Roberto Ramos Perea, contribuye a la interpretación de la historia. El teatro también es literatura, y para hacerlo se requiere investigar y esconderse en estos archivos para rescatar la información. El profesor Ramos Perea ha trabajado muchos dramas históricos y con nosotros trabaja precisamente la obra de Horta. Y un buen investigador no se queda con nada para sí. Lo que no va a usar lo deja para la disposición de otros. Precisamente el profesor Ramos Perea nos ha facilitado otras nuevas historias de mujeres negras intelectuales y con ellas estamos trabajando. Surgieron precisamente de un periódico y conociendo nuestra inclinación en rescatar la imagen de la mujer negra en la literatura nos facilitó la ficha. Hay que seguir rescatando desde la historia a otras personas. No nos podemos quedar con las mismas de siempre, con los personajes iconos de toda la vida, sino que invito a dar una mirada periférica de la historia. Vamos detrás de las huellas dejadas por esos otros que no viven, por los que vivimos y los que vivirán para contarlos a nuestros hijos. Y que estos puedan y tengan la capacidad de responder el primer día de clase en su curso de literatura, quiénes éramos nosotros, qué hicimos y qué aportaciones dejamos a nuestra sociedad. Nos parece que escribir es el resultado de la experiencia de vida propia y de otros. Por eso ese libro o ese texto debe estremecernos. Creo en transmitir a las páginas lo que sentimos. Es orgánico, para mí es vivencial. Ahora bien, si quien escribe no siente nada, no tiene empatía por el otro, es indiferente, aunque busque historias debajo de las piedras o se apropie de historias de otros y no le dé el crédito, igualmente pasará tristemente a ser una historia que nadie contará. Muchas gracias.